Mover. Herramientas de edición. Mover. M. Sirve para mover, alargar y hacer copias de objetos. Se encuentra en la barra de herramientas, en el icono de mover o teclea la letra M. Para mover un objeto, selecciona el objeto que desees mover. Activa la herramienta mover y da clic desde el punto que deseas moverlo y un segundo clic para posicionarlo. Te recomiendo que para mover un objeto lo selecciones de alguno de sus vértices para mayor control. Para hacer un movimiento más preciso, selecciona el objeto, activa la herramienta mover, selecciona uno de sus vértices. Presiona una de las flechas de tu teclado para que se restrinja el eje de movimiento. En este caso, seleccionando la flecha izquierda, se restringe hacia el eje Y, indicándose con una línea gruesa de color verde. Al presionar la flecha hacia la derecha, se restringe en el eje X, indicándose con un color rojo. Y al presionar la flecha hacia arriba, se restringe en el eje Z, indicándose de color azul. Si necesitas quitar una restricción, solo presiona la misma flecha con que la activaste. Ojo, si desactivas la restricción, aún se marca el eje de color correspondiente, si mueves en esa misma dirección, pero con una línea más delgada. Esto solo sirve de referencia porque aún puedes mover los objetos hacia cualquier lado. En cambio, si presionas una flecha para restringir, el movimiento se mueve solo en un eje y nada más. En este caso, en lugar de hacer un segundo clic para ubicar el punto hacia donde se va a mover el objeto, teclea la distancia que desees que se mueva y presiona Enter para finalizar. Para mover una cara de un objeto, selecciona una cara. Activa la herramienta mover, desplaza el cursor hacia donde desees mover y haz un clic para finalizar. O bien, teclea la distancia y presiona Enter. En este y el resto de los casos, puedes aplicar la restricción de movimiento en un solo eje. En el caso de las caras, no puedes desplazarlas en el eje Z si no tienes la restricción aplicada. Cuando exista una cara sobre otra cara, al momento de desplazarla en Z, se tienen que formar las aristas que la unen con la cara de abajo. Esto sería útil en caso de crear una especie de pirámide, por ejemplo. Para mover una arista de un objeto, selecciona la arista que desees mover. Activa la herramienta mover. Haz un primer clic para indicar desde dónde se va a mover. Desplázala para alargar el plano u objeto. Haz un segundo clic para finalizar. Esta herramienta es útil si deseas modelar rampas, caminos, cubiertas o simplemente alargar una forma. Para mover un vértice de un objeto. Sin tener nada seleccionado, activa la herramienta mover. Haz un clic en un vértice. Desplázalo hacia donde desees que se mueva. En este caso, tampoco se desplazará en el eje Z a menos de que restrinjas el eje con la flechita hacia arriba. Haz un segundo clic para finalizar. Ahora prueba moviendo un vértice hacia donde se ubica otro vértice. En este caso, el que moviste desaparece. Lo mismo sucede al sobreponer una arista sobre una arista o una cara sobre una cara. Para hacer copias de un objeto, selecciona el objeto. Activa la herramienta mover. Mantén presionado Control en tu teclado mientras seleccionas con un clic el punto desde donde se va a hacer la copia. Desliza y haz un segundo clic, cuando se encuentre a la distancia requerida. Si deseas que se hagan más copias a la misma distancia, como una especie de array o movimiento, selecciona el elemento a copiar. Haz la primera copia a la distancia deseada. Ahora teclea X y la cantidad de copias totales que necesitas. En esta cantidad ya se incluye la que acabas de colocar. Presiona Enter para finalizar. Ahora, si deseas que se hagan copias dentro de una distancia definida, puedes dividir el espacio en lugar de hacer copias una por una. Selecciona tu objeto inicial. Haz una copia donde se encontrará el último objeto. Teclea diagonal y la cantidad de espacios que deseas que haya entre ellos. Presiona Enter y listo. Se han creado las copias de manera equidistante.